Buenas noches. Si aprecia mi diapositiva, me confirman para iniciar mi clase. Me confirman si se escucha mi voz. Ya. ¿Se escucha mi voz, jóvenes? Me confirman para iniciar mi clase. Sí, profesor, buenas noches. Ok. Buenas noches a cada uno de ustedes. El curso es Legislación Farmacéutica y Ética Profesional. Yo soy el profesor Jara Guardia José. Tema virtual número 13, Derechos Fundamentales de la Persona. Quinto ciclo, estudiantes de la especialidad de farmacia. Derechos fundamentales de la persona. Derecho fundamental son aquellas inherentes del ser humano que pertenecen a toda persona a razón de su dignidad. El Estado garantiza los derechos humanos con las leyes, normas y otros como un Estado de Derecho. Derechos fundamentales tiene su origen en Francia y se forma específicamente proceso previo a la Revolución Francesa. Declaración de Derechos Humanos, Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esas son historias. Pero en esencia, los derechos fundamentales de la persona es derecho a la vida, a la libertad, a la democracia y otros. Derecho fundamental, derecho a la dignidad, dignidad de la persona son fundamental, a la vida. Derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua, cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Eso está relacionado a los derechos humanos. Pero derecho fundamental son los derechos que toda persona tenemos inherente, fundamental, como derecho a la vida, derecho a nacer, derecho a la libertad, dos aspectos. Derechos fundamentales en la siguiente definición. Derechos fundamentales. Conjunto de derechos subjetivos y garantías reconocidos en la Constitución y tratados internacionales como propias de las personas y que tienen como finalidad prioritaria garantizar la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad de participación política y social, el pluralismo o cualquier otro aspecto fundamental que afecte al desarrollo integral de la persona en una comunidad de hombres libres.
sería derechos fundamentales. Pero como decía, va primando derecho que nos encuadra y avala la Constitución de cada país y como también los derechos internacionales. Los derechos internacionales, como es en la Constitución política está la dignidad, pero derechos internacionales, la libertad. Por ejemplo, si hay un atropello a la libertad, al derecho, al derecho de la garantía de las personas, cuando no encuadra o no, o vulneran en tu propio país, entonces son los tratados internacionales y los derechos internacionales. Por ejemplo, un ejemplo para que ustedes puedan tener una idea. En estos momentos está llevando un proceso judicial el expresidente Pedro Castillo, solo para que tengan una idea, ¿ya? A Pedro Castillo en Express ya le sancionaron, ¿no? Eso ha sido ayer, ¿no? Ayer, 18 meses, prisión preventiva ya por 18 meses. Ya lo sancionaron prácticamente. Anteriormente era una detención preliminar para la investigación por 7 días. Pero estos aspectos han vulnerado la Constitución política, o sea, los Código Penal, Código Procesal Penal, no han esperado los tiempos, ¿no? A toda velocidad. En el Congreso han aprobado a toda velocidad, el juzgado ha sancionado a toda velocidad. No conforme a ello, en nuestro país, me parece que hasta el día de hoy, creo que ya son 14, 15, 16 fallecidos, me parece. No lo he, hoy he estado ocupado todo el día, he tenido clase. Entonces, todos estos aspectos ya lo tiene que ver a nivel internacional. Si no lo hacen caso la condición política, entonces aquí por el interés de los congresistas, ¿no? Los congresistas no quieren, el pueblo está pidiendo adelanto de las elecciones y están saliendo a reclamar, por ejemplo, diciendo, ¿no?, que se vaya el Congreso, que se cierre el Congreso y que nuevas elecciones. Eso es lo que pide el pueblo, a pesar, a peligro de peligrando su vida, ¿no? O sea que ya han dado más de 10 vidas, o sea, es 14, 16, no, como digo, no estoy exactamente seguro, pero ya es más de 14 vidas. Entonces, las constituciones, las leyes de los países está avalado al interés fundamental de la sociedad y las personas. Si las personas, los pueblos, están pidiendo de que se adelante las elecciones, eso se debe dar. Al poder, al ponerse indiferente a ello, es un delito internacional. No te hacen caso aquí y luego puede ser demandado. Por ejemplo, el expresidente Pedro Castillo puede apelar a derechos internacionales, ¿no? Pero aquí hay un detalle, ¿no? A él le están sancionando por, por disolver, ¿no? Por disolver el Congreso, por haber solicitado que los poderes apoyen a él para poder disolver el Congreso y poder gobernar su proyecto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ahora que ya la semana pasada yo estaba en Huaraz, no pude escuchar bien la noticia, y ahora ya estoy empapado, ¿no? De que, ¿qué es lo que había pasado? Pues había pasado de que el ejército, eh, el poder militar y policial, a un inicio accedieron, ¿no? Le dieron luz verde para que él pueda expresar su discurso. Y luego, cuando ya está hablando su discurso, se reúnen y acuerdan de no apoyar, o sea, lo traicionan, ¿no? Lo abandonan.
y justamente sus mismos guardaespaldas, con el orden de sus superiores, lo detienen, ¿no? Y todo lo que estamos viendo, todo lo que ha pasado, ¿no? En una semana, y el pueblo ha salido a reclamar, ¿no? Que se adelante, porque el pueblo lo que ha designado es a un presidente. No interesa que tenga dificultades, no interesa que sea de la sierra, no interesa que sea de Chota, no interesa. Lo que ha decidido el pueblo deben respetar. Eso es lo que el pueblo reclama, ¿no? Entonces no están haciendo caso. Ojo, más de 14 personas, vamos a suponer 15 nada más, ¿ya? De que ahorita la vicepresidente, que ya es presidenta, Dina, eh, está campantemente, ¿no? Hablando su discurso por ahí, paseándose con la seguridad, pero ojo, igual le van a demandar a ella por los fallecidos, porque alguien debe hacerse cargo cuando una persona fallece. Peor cuando fallece reclamando, ¿no? Porque es una cuestión política. Todos estos aspectos se ve a nivel internacional. Continuamos con el tema. Los derechos humanos son derechos internacionales. Derecho interno, leyes, reglamentos, juicio de los tribunales, jurisprudencia son derecho interno. Se aplica en el interior de un Estado. Las leyes nacionales protegen, garantizan los derechos humanos. ¿Ven? Todo lo que estoy comentando es aquí. Derechos internacionales, tratados y acuerdos internacionales, convenciones y pactos. Los tratados y acuerdos internacionales. Los tratados y acuerdos internacionales son los acuerdos internacionales suscritos por el Estado, cada país con otros países. Convenio, pacto, contrato en el derecho romano. Pacto, acuerdo de partes, es un elemento de la convención y contrato. Convención, acuerdo de voluntades entre dos o más personas destinado a producir efectos jurídicos y que incluye, entre otros, al contrato, acuerdo de dos o más personas entre sí sobre alguna obligación o obligaciones recíprocas. Tratado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, Convenio Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial, el año 1965, o sea, en ese año firman, ¿no? Acuerdan. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el año 66. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el año 79. Convención sobre Derechos del Niño, el año 89. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios de sus familiares, el año 90. Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, el año 2006. Declaración Universal de los Derechos Humanos, del año 48. Convención, esto ya indiqué, es la misma. Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica. Fue suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre del año 69 en la ciudad de San José de Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de las bases del sistema interamericano. Los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que está sujeto a su jurisdicción sin discriminación alguna. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Actualmente se considera que el derecho a la verdad pertenece a las víctimas y sus familiares y también a la sociedad en general. El derecho a la verdad, base del artículo 25 y 25.1,8, 13 de la Convención. Artículo 25.
protección judicial. Artículo 1, obligación de respetar los derechos. Derechos fundamentales de la persona en la Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú, en su artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de la dignidad son el fin supremo de la sociedad del Estado. Artículo 1, defensa de la persona humana, respeto a la dignidad. Y en el artículo 2, toda persona tiene derecho, ¿no?, a la vida, a la igualdad, a la libertad de información, a solicitar sin expresión de causa, a que los servicios informáticos computarizados, a la libertad de creación intelectual, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto y la inviolabilidad de sus comunicaciones, a elegir su lugar de residencia, a reunirse pacíficamente, a asociarse y a constituir fundaciones, a trabajar libremente, a participar en forma individual o asociada en la vida política, a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, a formular peticiones, a su nacionalidad, a la paz, a la libertad. No se permite forma alguna de restricción de la libertad. No hay prisión, nadie será procesado. Toda persona es considerada inocente. Nadie puede ser detenido. Nadie puede ser incomunicado. Nadie debe ser víctima de violencia moral. Todos estos derechos están en el artículo 2 de la Constitución Política. Y la dignidad está en el artículo 1. Esos son los derechos fundamentales de la persona. Actividad 13. Representar diagrama a criterio personal relacionado a la ley, pirámide de la ley. Eso hablé en la clase pasada. 2 de la clase de hoy. Representar organizador gráfica de forma personal y concreto referente a derechos fundamentales de la persona. Entonces, sobre derechos fundamentales de la persona, en la Constitución Política del Perú está artículo 1 y 2, artículo 1 de la dignidad y artículo 2 de todos los derechos que tiene la persona. También hay derechos internacionales sobre la libertad, derechos fundamentales. En forma internacional tenemos la vida, derecho a la vida, derecho a la libertad. Estos aspectos, por ejemplo, el Pacto de San José, me estoy olvidando, eso no hay pregunta, ¿no? Pero explicando nada más. El Pacto de San José, todos quienes firmaron, se agruparon, acordaron el Pacto de San José, es lo que acordaron respetar a la vida. Por eso en nuestro país no hay pena de muerte. Para poder en nuestro país dar como castigo pena de muerte por alguna falta, por violación de menor de edad u otro, tendrían que solicitar la exclusión del convenio americano sobre el Pacto de San José. Mientras tanto, no va a haber sanción de pena de muerte. A veces los políticos se hacen su campaña. Voy por la pena de muerte, yo voy a solicitar que haya pena de muerte. Mentira, no es posible. Solo hay pena de muerte por traición a la patria en nuestro país. Por otros delitos, no. Entonces van a desarrollar, ya son las dos preguntas, pirámide de la ley, que hablé la vez pasada, y hoy día sobre derechos fundamentales de la persona. En nuestra Constitución Política hay dos, artículo 1 sobre la dignidad, artículo 2, derechos en la variedad de derechos de la persona, y en derechos internacionales, derecho a la libertad y derecho a la vida. Ya esa es la respuesta, o sea, ya ustedes
También pueden guiarse en internet y sacar algunos datos y hacer un organizador gráfico. Organizador gráfico son cuadros, ¿no? Como esta, o como un mapa conceptual, como un diagrama, y ya está. Eso es lo que van a desarrollar. Hasta aquí voy a hacer un alto de la